Muy buenos días a todas y a todos. Nuevamente soy el Padre Nicolás, desde aquí, desde Jutiapa, Guatemala, en este jueves 6 de agosto, día especial porque es el día de la transfiguración de Jesús. Por eso leemos este pasaje en el capítulo 17 de Mateo, que nos dice así: 6 días más tarde, llamó Jesús a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y se los llevó aparte a una montaña elevada. Delante de ellos se transfiguró, su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bien que se está aquí. Si te parece, armaré 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa les hizo sombra y de la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo querido, mi predilecto, escúchenlo. Al oírlo, los discípulos cayeron boca abajo, temblando de mucho miedo. Jesús se acercó, los tocó y les dijo: Levántense, no tengan miedo. Cuando levantaron la vista, solo vieron a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les ordenó: No cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Y qué nos dice este lenguaje? ¿Qué mensaje nos dice esta transfiguración? Que muchas veces se ha tomado como una cosa, un cuento fantástico o algo así, pero siempre lo tenemos que mirar. Este es el lenguaje en que expresaron algo profundo como mensaje. A mí me queda claro que esto fue una experiencia mística, en donde Jesús, con algunos de los discípulos, quiso ir a intimar con Dios. A intimar, ¿para qué? Para que discernir el camino. ¿Y por qué lo digo? Porque todos estos símbolos y estos signos tienen algo que ver. No nos olvidemos que esta subida al monte Tabor fue el cambio de rumbo de Jesús. ¿Qué quiero decir? Jesús, después de que se entera que matan a Juan el Bautista, en vez de ir hacia Jerusalén, se va a la Galilea, o sea, las afueras del pueblo de Israel. Misiona durante casi 3 años por las afueras del pueblo de Israel. Después va al monte Tabor y hace como un retiro espiritual, como una experiencia mística con sus antepasados, Moisés y Elías. ¿Y qué es lo que decide al bajar del monte Tabor? Ir directamente hacia Jerusalén. ¿No dice por qué? Porque allí, en esta experiencia mística, tuvo el discernimiento del camino hacia Jerusalén, o sea, hacia la cruz, muerte y resurrección, hacia el camino, hacia la misión que le tocaba a Jesús. Porque comúnmente siempre nos quedamos con el relato, pero no sabemos qué pasó ahí con Jesús. Pasó que cambió de rumbo. Se fue directo hacia Jerusalén, pese a que los apóstoles le decían: no vamos allá porque ellos allá en Jerusalén te odian y no te quieren, y los escribas y los fariseos no te están buscando. Y sin embargo Jesús va directo. ¿Por qué? Porque le discernió en el monte Tabor cuál era su misión. Y entonces acá hay un montón de cosas simbólicas, ¿no es cierto?, pero que en realidad encierran todo un método. Por ejemplo, sube a la montaña, al monte Tabor. ¿Qué quiere decir? Que para una experiencia mística así, hace falta un proceso, subir a la montaña. Fíjense, porque yo lo hice muchas veces con los indígenas, pero eso ya estaba en el Antiguo Testamento.
vamos a recordar, por ejemplo, Moisés, cuando siente su llamado, ¿cómo es? Que sube una montaña y ve que una zarza se quema y no se consume. Entonces él sube a ver este acontecimiento y Dios le habla y le revela su misión. Y por eso se va otra vez a Egipto para liberar a su pueblo. Después vuelve a subir al monte Sinaí. ¿Para qué? Esta vez para pedirle a Dios las tablas de la ley. Otra vez, sube la montaña para el momento místico y Dios le da las tablas de la ley, los mandamientos. Y más tarde también vemos el profeta Elías, que intima con Dios y es llevado en una carroza de fuego hacia el cielo, ¿no? Pero fíjense, toda esa simbología del Antiguo Testamento se hace presente en Jesús. ¿Qué quiere decir? Que Jesús discierne con Dios, con sus antepasados, con Moisés y con Elías, cuál era el camino que tenía que seguir. ¿Y cuál es el camino? Seguir hacia Jerusalén, hacia la muerte y resurrección. Fíjense. Y después está el signo también de bajar de la montaña, de reconocerlo como hijo de Dios, la nube que le habla, este es mi hijo muy amado, y después bajan de la montaña y no se lo cuenten a nadie hasta que yo no resucite. ¿Por qué? Porque después ese discernimiento que se hizo en el misterio de Dios, hay que pasarlo a la vida, hay que bajar de la montaña, hay que hacerlo realidad. Y la pregunta es, ¿se puede vivir un momento místico de intimidad como Jesús? Y yo tengo que dar el testimonio mío, por supuesto que sí. Seguramente van a ser experiencias místicas así, muy profundas, y hay que hacer procesos, es cierto, para llegar a ese discernimiento profundo con Dios, con el misterio en la oración. ¿Para qué? Para después volverlo vida. ¿Y por qué digo que sí? Porque yo en un monasterio me fui justamente a discernir mi paso a irme a la peregrinación. En la intimidad de la oración lo discerní. En el silencio de un monasterio benedictino. ¿Ven? Por eso me fui a la peregrinación, porque sentí que ese era mi llamado. Cuando volví de la peregrinación hice lo mismo. Me fui primero 2 meses al monasterio benedictino de los Toldos y después 4 meses al monasterio de Tupazú María. En esos 6 meses, en la intimidad de oración y de silencio del monasterio, intimé con Dios y discerní el camino. ¿Qué camino? Me decía Dios, que ahora tenía, después de la peregrinación, que inculturarme con indígenas. Y así lo hice. Muchos me preguntaron, ¿por qué tenés esta decisión tan clara, tan segura? Porque lo recé, lo intimé con Dios. Por eso no me cabía ninguna duda. Por eso Jesús no le cabía ninguna duda que tenía que ir a Jerusalén a morir en la cruz y resucitar. Y uno dice, ¿pero cómo? Claro, porque lo discernió delante de Dios y delante de sus antepasados, fíjense. También lo discerní en los momentos en que hice, por ejemplo, el Mayejá con los mayas, que me metí en el vientre de la tierra, en las cuevas, para hacer ese Mayejá. ¿Y por qué uno se tiene que meter arrastrándose primero? Porque la madre tierra tiene que sentir tu corazón, que tu corazón toca el corazón de la madre tierra. Y después uno sigue penetrando en el vientre de la tierra hasta que se abre la cueva con estalactita, estalamita, y allí, en ese misterio que te envuelve, que te cobija, empiezan a quemar el pom, a hacer las oraciones, a la profundidad de oración hasta que uno llega a esa experiencia mística. Que yo les digo, quien hicimos esas experiencias, les queda claro que si a través de ese misterio no sentís algo, pues parece que no tenés sangre. Pero primero había que subir la montaña, ver el proceso, entrar en el vientre de la tierra y después bajar la montaña. También lo viví como experiencia con los achuar, en el Natémamu,
¿Ve? ¿Por qué? Porque también con ese ayuno, con esa oración, esa intimidad de tocar y tocar el tambor durante todo el día y después tomar la ayahuasca y después entrar en ese trance místico de intimidad con Dios, con nuestros muertos, en una experiencia mística, que uno va discerniendo el camino. ¿Qué quiero decir con esto? Cualquiera de nosotros, yo creo que a través de un camino así, puede lograr una intimidad mística que le diga qué paso dar. Por eso esta experiencia de Jesús mística, que muchos santos la tuvieron y que muchas personas, ¿no es cierto?, vivieron esa esperanza, esa experiencia mística, o sea, con el misterio de Dios, es aquel punto de oración íntima en que discernimos qué paso seguir. Pero eso está al alcance de todas las personas. Que, como Jesús, digamos, hay que hacer todo un proceso de subir la montaña y después de bajarla. ¿Por qué de bajar? Porque aquella experiencia que uno tiene en ese misterio con Dios y que uno escucha a Dios en la oración, después tiene que bajar a la realidad. Por eso dice, no lo cuenten hasta que no se den cuenta en la resurrección. ¿Por qué? Porque uno tiene que hacer vida lo que en la experiencia mística sintió delante de Dios. Desafío para todos ustedes, para todos nosotros, tener una experiencia mística con Dios, para saber a qué nos llama Dios en esta pandemia, en esta realidad de vida. ¿Qué misión nos tiene preparada? Que Dios lo bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.